Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir los secretos, los romances y los dramas que nos llegan directamente desde Turquía. Espero que estéis listos para un vídeo explosivo, porque hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Literalmente. Como ya habréis adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía. Sus nombres resuenan con fuerza en cada esquina del país, y su fama se ha extendido a lo largo y ancho del globo. Su romance, tanto en la pantalla como fuera de ella, capturó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Eran la pareja dorada, el epítome del amor turco moderno. Pero hoy no vamos a hablar de su romance, al menos no directamente, sino de algo mucho más inesperado. Algo que Kerem ha confesado recientemente y que ha dejado a todos boquiabiertos. Una confesión íntima sobre Hande que está estremeciendo Turquía. La onda expansiva de esta revelación se siente hasta en los rincones más remotos del país, generando debates, controversias y un sinfín de especulaciones. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba informativa, quiero recordaros que si os gusta el contenido sobre series turcas, si queréis estar al día de los últimos chismes jugosos, si queréis análisis profundos de vuestras series favoritas, y si simplemente os gusta pasar un buen rato, os suscribáis al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Cada suscripción es un pequeño rayo de sol que ilumina mi día y me motiva a seguir buscando las últimas noticias, los secretos mejor guardados y los análisis más perspicaces del mundo de las telenovelas turcas. Además, activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Dicho esto, vamos al lío. Porque no hay tiempo que perder cuando se trata de una noticia tan explosiva como esta. Bueno, seguramente os estaréis preguntando, ¿qué es esta confesión tan impactante? ¿Qué ha dicho Kerem sobre Hande que ha provocado tal revuelo? La pregunta está en boca de todos. Los tabloides turcos están en llamas, las redes sociales hierven con comentarios y los fans están al borde del colapso nervioso. Pues bien, preparaos porque la cosa va de sentimientos, pero no los que os estáis imaginando. No se trata de un reencuentro amoroso, ni de una reconciliación secreta. Los rumores de un posible acercamiento, alimentados por avistamientos fortuitos y comentarios ambiguos en redes sociales, han sido desmentidos. Se trata de admiración profesional. Sí, lo sé, puede que no sea el drama amoroso que esperabais, el culebrón romántico que os haría suspirar y soñar con un final feliz. Pero creedme, en el contexto del mundo del espectáculo turco, donde las relaciones personales y profesionales a menudo se entrelazan, se confunden y se magnifican, esta confesión es mucho más significativa de lo que parece. Es un soplo de aire fresco en un ambiente a menudo viciado por la competitividad y la envidia. Kerem, en una reciente entrevista con una revista de renombre nacional, habló abiertamente sobre su experiencia trabajando con Hande en la exitosa serie Sen Kalkam. Y lo que dijo dejó a todos sorprendidos. No solo por el contenido de sus palabras, sino también por la honestidad y la humildad con la que se expresó. Antes de entrar en los detalles de la confesión, recordemos un poco de qué va Sen Kalkam. Para aquellos que vivieron en una cueva durante el apogeo de la serie, o para los que se incorporaron recientemente al fenómeno de las telenovelas turcas, un breve resumen es necesario. Esta serie, un romance cómico con toques de drama y melodrama, narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista de origen humilde que sueña con estudiar en el extranjero, con escapar de su realidad y alcanzar sus metas. Y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, un hombre de negocios implacable que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Un trato inusual, una propuesta descabellada que desencadena una serie de eventos inesperados. A pesar de sus personalidades opuestas, de sus mundos diferentes, Eda y Serkan se ven envueltos en un torbellino de sentimientos, creando una relación llena de risas, malentendidos, discusiones acaloradas y, por supuesto, mucho amor. Un amor que florece en medio de la adversidad, un amor que desafía las convenciones sociales, un amor que conquista los corazones de la audiencia. La serie, protagonizada por Hande Erçel como Eda y Kerem Bürsin como Serkan, fue un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional. Rompió récords de audiencia, generó millones de comentarios en redes sociales y catapultó a sus protagonistas a la fama mundial. Parte de su encanto reside en la química innegable entre los protagonistas, en la conexión palpable que se transmitía a través de la pantalla y se convirtió en un romance real que enamoró a millones de fans.
Los fans, apodados cariñosamente Anker, vivían cada momento de la pareja, celebraban sus triunfos, lloraban sus derrotas y anhelaban su felicidad. Ahora bien, volvamos a la confesión de Kerem. En la entrevista, Kerem fue preguntado sobre su experiencia trabajando con Ande y, lejos de limitarse a elogios superficiales, a cumplidos vacíos y protocolarios, se sinceró sobre la profesionalidad, el talento y la dedicación de Ande como actriz. Habló de su ética de trabajo impecable, de su compromiso con el personaje y de su capacidad para conectar con la audiencia. Lo que realmente sorprendió a todos fue la humildad con la que Kerem reconoció que Ande le enseñó mucho durante el rodaje de la serie. Admitió que la consideraba una colega invaluable, una fuente de inspiración y una maestra en su campo. Según Kerem, Ande es una actriz extremadamente preparada, que se toma muy en serio su trabajo y que siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí misma. Destacó su capacidad para conectar con el personaje de Eda y transmitir sus emociones de manera auténtica y creíble. Habló de su habilidad para meterse en la piel del personaje, para sentir sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas. Pero lo más impactante fue cuando Kerem admitió que Ande le ayudó a mejorar su propia actuación. Reveló que ella le brindó consejos valiosos, le ofreció perspectivas diferentes y le ayudó a encontrar nuevas dimensiones en su personaje. Ande tiene una intuición increíble como actriz, dijo Kerem. A veces, durante las escenas, ella me daba pequeños consejos, me sugería diferentes enfoques y siempre acertaba. Era como si tuviera un sexto sentido, una capacidad para entender el personaje y la escena a un nivel más profundo. Aprendí mucho de ella, de su forma de trabajar, de su compromiso con el personaje. Ella me hizo ser un mejor actor. Estas palabras resonaron con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Estas palabras de Kerem son significativas por varias razones. En primer lugar, porque reconocen el talento y la profesionalidad de Ande, algo que a veces se pasa por alto debido a su belleza y a la atención mediática que recibe. En una industria obsesionada con la imagen, a menudo se subestima el talento y la dedicación de las actrices. En segundo lugar, porque demuestran la humildad de Kerem como actor, su disposición a aprender de sus compañeros y su reconocimiento del valor del trabajo en equipo. En un mundo donde el ego a menudo eclipsa la colaboración, la humildad de Kerem es un ejemplo a seguir. Y en tercer lugar, porque contradicen la narrativa que a menudo se construye en torno a las parejas famosas, donde se espera que haya rivalidad o competencia. En lugar de alimentar la rivalidad, Kerem eligió celebrar el talento de Ande. La confesión de Kerem ha generado un debate interesante en Turquía sobre el papel de las mujeres en la industria del entretenimiento, sobre la importancia de reconocer el talento femenino y sobre la necesidad de romper con los estereotipos de género. Se ha cuestionado la forma en que se percibe a las actrices, la presión a la que están sometidas y la falta de reconocimiento que a menudo reciben. Muchos han elogiado a Kerem por su honestidad y su valentía al romper con el molde y expresar su admiración por Ande. Lo han aplaudido por desafiar las expectativas y por promover un mensaje de respeto y colaboración. Ahora, vamos a hablar de otra serie donde la fuerza femenina brilla con luz propia, Kadın. Esta serie, un drama familiar que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la vida, cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que lucha por sacar adelante a sus 2 hijos en medio de la pobreza y la adversidad. Kadın, protagonizada por Özge Özpirinçci, Canecin Doruk y Benu Yıldırımlar, es una historia conmovedora sobre la resiliencia, la determinación y el poder del amor materno. La serie aborda temas como la pobreza, la violencia doméstica, la pérdida y la superación personal, y lo hace de una manera realista y emotiva que conecta con el público a un nivel profundo. Özge Özpirinçci, en el papel de Bahar, ofrece una actuación magistral que ha sido aclamada por la crítica y el público. Su interpretación de una mujer fuerte y vulnerable, capaz de superar los obstáculos más difíciles con una sonrisa en el rostro, es inspiradora y conmovedora. Kadın es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de la familia. En esta serie, la fuerza femenina se manifiesta en la capacidad de Bahar para sobreponerse a las dificultades, en su amor incondicional por sus hijos y en su determinación para darles un futuro mejor. Bahar es un ejemplo de mujer luchadora, que no se rinde ante la adversidad y que encuentra la fuerza en su interior para seguir adelante. Otra serie que destaca por su empoderamiento femenino es Ablu. Esta serie, un drama carcelario que te mantendrá al borde de tu asiento, se centra en la vida de Deniz Demir, una mujer que es encarcelada injustamente por el intento de asesinato de su marido. En la cárcel, Deniz se ve obligada a enfrentarse a un mundo de violencia, corrupción y traición,
donde debe luchar por su supervivencia y por proteger a su hija. Ablu, protagonizada por Demet Evgar, Cerem Mourey y Nursel Kose, es una serie intensa y emocionante que explora temas como la justicia, la venganza, la lealtad y la redención. La serie destaca por sus personajes femeninos fuertes y complejos, que se enfrentan a situaciones extremas y que demuestran su capacidad para sobrevivir y prosperar en un entorno hostil. Demet Evgar, en el papel de Deniz, ofrece una actuación impresionante que ha sido elogiada por la crítica. Su interpretación de una mujer que se transforma de víctima a líder, que aprende a defenderse y a proteger a los que ama, es cautivadora y convincente. Ablu es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento, que te hará cuestionar tus propios valores y que te recordará el poder de la resiliencia humana. En esta serie, la fuerza femenina se manifiesta en la capacidad de las mujeres encarceladas para unirse y apoyarse mutuamente, en su lucha contra la injusticia y en su determinación para recuperar su libertad. Ablu es una serie que celebra la sororidad, la solidaridad y el empoderamiento femenino. Podríamos seguir hablando de series turcas que celebran la fuerza femenina durante horas, pero creo que ya os hacéis una idea. Lo importante es reconocer que la industria del entretenimiento turca está evolucionando y que cada vez hay más espacio para historias que empoderen a las mujeres y que desafíen los estereotipos de género. Volviendo a La confesión de Kerem, creo que es un ejemplo de este cambio. Su honestidad y su admiración por Hande son un paso en la dirección correcta y espero que sirvan de inspiración para otros actores y actrices. En resumen, el vídeo de hoy ha sido una mezcla de chisme jugoso, análisis profundo y celebración del talento femenino. Hemos hablado de La confesión de Kerem sobre Hande, de su profesionalidad y de cómo le ayudó a mejorar su actuación. También hemos explorado otras series turcas donde la fuerza femenina brilla con luz propia, como Kadın y Ablu. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os pareció La confesión de Kerem? ¿Os sorprendió? ¿Qué pensáis de las series que hemos mencionado? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones. Y antes de despedirme, no olvidéis darle like al vídeo si os gustó, compartirlo con vuestros amigos amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.